Bíblicamente, los Estados Unidos no aparecen en las profecías bíblicas de los últimos días. Israel, bíblicamente, se va a quedar solo con Europa para depender del petróleo del Medio Oriente, y conforme pase el tiempo, la Confederación del Mediterráneo, que van a ser las 10 últimas naciones que se van a unir, lo vamos a ver con más calma y con más detalles, de acuerdo a la Biblia, antes de que venga Cristo y antes de que surja el anticristo, se van a unir 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Van a formar un G10, o la Confederación del Mediterráneo, y esta Confederación del Mediterráneo es la que va a gobernar el mundo los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, o de los comúnmente llamados 7 años de la tribulación. Vayamos al libro de Daniel capítulo 2 y veamos esto con un poco más de detalles, porque es importantísimo para poder determinar con exactitud, con certeza, el sueño que tuvo hace 2600 años el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este rey impresionantemente construyó los jardines de Babilonia, una de las maravillas del mundo, de las 7 maravillas del mundo. Este rey levantó Babilonia como uno de los imperios más grandes que ha habido en la antigüedad, más que el imperio egipcio, asirio. Y este rey tuvo un sueño de una estatua enorme. En el capítulo 2 todo esto lo estoy resumiendo. Y en esta estatua que el rey soñó se encuentra la clave. A todos ustedes que aman la escatología y las profecías bíblicas, en este sueño se encuentra la clave de todas las profecías bíblicas de la Biblia. Vamos a ver por qué. En este sueño, el rey Nabucodonosor vio una estatua que tenía la cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, tenía el vientre de bronce y las 2 piernas de la estatua las tenía de hierro. Muy bien. Sin embargo, los pies de la estatua y los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con barro. Entonces el rey mandó traer a Walter Mercado, chamanes, brujos, espiritistas, astrólogos, etcétera, etcétera, para que le interpretaran el sueño. Pero él se los puso todavía más difícil a estos brujos y hechiceros y les dijo: primero dígame qué soñé antes de que me lo interpreten. Y si no me dicen qué soñé, les voy a cortar la cabeza a todos. Entonces, Daniel, que era un muchacho judío que fue llevado, exiliado a Babilonia, en uno de los sitios que Babilonia le puso a Israel, ya trabajaba en el imperio babilónico y estaba muy cerca del rey Nabucodonosor, quien los había enviado a prepararlos, a los jóvenes, eran 4 judíos, entre ellos Daniel, para que pudieran hablar el idioma de Babilonia, la cultura, las tradiciones y la comida. Entonces Daniel oye este mensaje que van a matar a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales él se encontraba, y acude con el jefe de Nabucodonosor, un capitán de la guardia, y le dice: dile al rey que por favor nos dé un poco de tiempo porque vamos a orar, mis amigos y yo, y que nos permita orar y nosotros le vamos a interpretar el sueño. Entonces Daniel se pone a orar y dice claramente en el capítulo 2, versículo 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sean bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación. Y Daniel acude al rey y le dice lo siguiente, pongan mucha atención:
oh rey, esa estatua, la cabeza de oro, representa a tu imperio. O sea, si ustedes quieren poner ahí en sus apuntes, ¿verdad? La cabeza de oro representa a Babilonia, que es igual a las naciones de Irak, de Siria y del Líbano. Porque en el Antiguo Testamento, la Mesopotamia, que significa entre dos ríos, cubría estas áreas geográficas que actualmente se separaron, pero en el Antiguo Testamento Babilonia era Siria e Irak de la modernidad, junto con el Líbano. Entonces, cuando le está diciendo Dios a Daniel, la cabeza es Babilonia, vamos a ir apuntando, porque estos son las naciones, escúchenme, estas son las naciones que van a formar parte del reino del anticristo. No va a estar San Antonio o Estados Unidos, ¿verdad? Ni ningún país tampoco del todo el continente americano, lo vamos a ir viendo. Entonces ya tenemos Irak, Siria y el Líbano están apuntadas proféticamente para ocupar en los tiempos que estamos viviendo y después del arrebatamiento de la iglesia, parte de las tres naciones que forman el gobierno del anticristo. Qué interesante que ahorita se encuentra el conflicto ahí precisamente. Qué interesante, ¿verdad? Después le dice Daniel, el pecho y los brazos de plata representan otro imperio que va a suceder el tuyo, que de acuerdo a la historia fueron los medos persas. Y pónganle allí Irán. Ya tenemos 4 naciones. Irán. ¿Por qué? Porque Persia es el nombre de Irán en el Antiguo Testamento. Fue en 1985 cuando se le cambió el nombre de Irán a la República de Irán. 1935, perdón. Y en 1979 a la República Islámica, cuando sacaron al Shah y a toda la familia de los Paveda, ¿verdad? Se cambió el nombre a República Islámica y se convirtió Irán en un gobierno religioso 100%, donde el presidente está de adorno nada más. Los que gobiernan son los ayatolas, que por cierto acaba de morir el ayatolá Khomeini, que era uno de los principales líderes religiosos. Continúa Daniel diciéndole, y el vientre es otro imperio que va a suceder a los medos persas. Y de acuerdo a la historia fue el imperio griego de Alejandro el Magno, que aparece como un leopardo en el capítulo 8 de Daniel. En fin, todos estos imperios ya van desgranándose y desarrollándose en todo el libro de Daniel de una forma impresionante hasta culminar con el anticristo. Y este imperio de Alejandro el Magno se le llama al imperio más grande en velocidad que haya nadie en la historia conquistado. A los 20 años, Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia, en menos de 10 años conquistó casi todo el norte de África, parte del Medio Oriente y el sur de Europa. Murió a los 33 años en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Ahí murió Alejandro el Magno, en lo que es ahorita Irak. Todo esto está relacionado impresionantemente. Muere aparentemente de una fiebre que tuvo muy alta, ¿verdad? Él se convierte en homosexual, Alejandro el Magno, en los últimos años, y desaparece el imperio griego. Y le dice Daniel al rey, y las piernas representan a otro imperio que es el hierro y que de acuerdo a la historia fue después de Grecia, Roma. Entonces tenemos Babilonia, Medo-Persa, griegos y romanos. Es interesante que las dos piernas representen a Roma, porque Roma fue dividida en dos. Roma occidental, que quedó en Roma, duró 500 años. Y la Roma oriental duró 1500 años, que fue la que más duró porque se extendió hasta Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Entonces las dos piernas, vean ustedes, están una sobre el oriente y otra sobre el occidente. ¿Me van siguiendo? Oriente y occidente se dividió Roma. Y es interesante que Turquía es la única nación donde se encuentran dos continentes, el oriental y el occidental.
Entonces, ahí en las dos piernas, los pies y los dedos que descienden del oriente y del occidente son una mezcla de hierro con barro. Leamos esta porción en el capítulo 2 de Daniel, que es lo más importante de lo que vamos a compartir. Versículo 43 al 45. Así como viste el hierro, sigue Daniel contando, mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Se van a mezclar, pero no se van a unir, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, de estas 10 naciones representadas por los dedos de los pies, en esos días el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. En esta imagen de la estatua, Daniel vio una piedra que venía del cielo y pegaba en los pies de la estatua. Y el momento en que pegaba en los pies de la estatua, se derrumbaba toda la estatua. Esta piedra es Jesucristo. Aquí lo dice claramente. Él es la piedra, Él es la roca. Entonces, en los días de estos 10 reyes, de estas 10 naciones, 5 gobiernos que van a formar en el Medio Oriente y 5 en el Occidente, porque el Imperio Romano abarcó Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Hace mucho tiempo se estuvo manejando la idea de que el antiguo Imperio Romano iba a resurgir nada más de Europa y que el anticristo iba a ser romano o iba a ser italiano, porque el Imperio Romano, se nos olvida que también formó parte del norte de África y del Medio Oriente. Entonces descartaron esa sección, ese territorio en las interpretaciones que hace 10, 15 años se dio de este pasaje. Entonces aquí es muy importante que veamos que el momento en que la piedra golpea los pies, toda la estatua desarrolla, indicándonos el Espíritu Santo con esto, que cuando Cristo venga, estarán vigentes Irak, Siria, el Líbano, Macedonia o Grecia, ¿verdad? Y parte del Imperio Romano, que va a formar parte del último gobierno del anticristo. Esto es muy importante porque si brincamos al capítulo 8, le estoy dando un bistec a partir. Todo el libro de Daniel va reduciendo hasta llegar al anticristo. O sea, aquí se nos presenta un cuadro o un bosquejo general de las naciones que gobernarán antes de que Cristo regrese, que incluyen en la estatua, toda la estatua de Nabucodonosor es el último gobierno del anticristo, porque todas las naciones se derriban y están firmes en el momento que la piedra golpea en los pies. No solamente destruye los pies, destruye a todos la estatua, indicando a todos los gobiernos y todas estas naciones. Después en el capítulo 7 hay otra visión, no la vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Hay 4 bestias, que es un leopardo, que es Grecia, tenemos un oso y tenemos también a un león, que representan a diferentes naciones. Las naciones, el león a Babilonia, el oso a Irán y el leopardo a Grecia. Y hay estas 4 naciones que representan a los 4 figuras de los metales de la estatua. En el capítulo 2 son 4 metales, en el capítulo 7 son 4 bestias. Y es interesante que la 4ª bestia, el Espíritu Santo no encontró un nombre para dárselo. Encontró el oso, el león y el leopardo, pero la 4ª bestia, que fue Roma, y lo que viene del Imperio Romano, no encontró más que una bestia terrible y espantosa, porque va a venir de las naciones del antiguo Imperio Romano,
lo que se formará como la nueva generación del imperio griego y Roma, que fueron paralelamente iguales en su gobierno y en su política. Y en el capítulo 8 ya se resume y se olvida el Espíritu Santo de todos los imperios, y lo único que pone es a un carnero y a un macho cabrío. Capítulo 8, que es el occidente, ¿verdad? El carnero, y que es el macho cabrío, el occidente, que representa a el imperio griego o al imperio de Alejandro el Magno. Dice el versículo 5: mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién es el macho cabrío? La Biblia no es de interpretación privada. Cuando leemos la Biblia tenemos que buscar la interpretación y decir, bueno, yo pienso que es esto, ¿verdad? Yo pienso que es San Antonio, yo pienso que es por aquí, o pienso que Nueva York es la Nueva Babilonia. Dejemos a la Biblia hablar. Vean el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. La misma Biblia se interpreta a sí misma si tenemos la diligencia de continuar estudiando, leyéndola y tratando de la interpretar con la guía del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que hay dos confrontaciones entre Irán, que es el carnero, y el macho cabrío, que es Alejandro el Magno. Chocan los dos. Y el imperio griego, aquí dice, ¿verdad? El macho cabrío derriba al carnero, versículo 7, y llegó y se levantó y lo hirió. Pongan mucha atención ahora, y lo quebró en sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. ¿Por qué el carnero representa dos cuernos? Porque el imperio medo-persa fueron los medos y los persas. Comenzaron dominando los medos y más tarde los persas le entregaron el control, aunque finalmente los persas controlaron este imperio. Por eso representan los dos cuernos. Los cuernos en la Biblia representan reinos o representan reyes de acuerdo a su contexto. ¿Me van siguiendo? Quebró sus dos cuernos, o sea, el imperio medo-persa desapareció o cayó y el carnero no tenía fuerzas. Versículo 8. Y el macho cabrío, o sea, Grecia, se engrandeció sobremanera, Alejandro el Magno. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que era Alejandro el Magno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables. Damas y caballeros, santos de Dios, esto fue escrito hace 2600 años, antes de que estos imperios surgieran. Y de acuerdo a la historia, a la muerte de Alejandro el Magno, su imperio se divide en 4. En Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Sus 4 generales de Alejandro el Magno querían reunificar otra vez, se pelearon entre ellos, pero finalmente fueron separados en 4 lugares. Ahora, la Biblia nos dice que de una de estas 4 divisiones que tuvo el imperio griego, saldrá el anticristo. Dijimos que era Egipto, Siria, Macedonia o Grecia y Turquía. De una de estas 4 naciones va a surgir el anticristo. Leámoslo a continuación. Y de uno de ellos, versículo 9, de una de las 4 divisiones, de uno de los cuernos, ¿van bien? Salió un cuerno pequeño, que en el capítulo 7 es el anticristo. El cuerno pequeño es otro de los nombres que se le da al anticristo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, y vamos a ver qué es el anticristo. Creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, pero no hacia el norte. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ninguno de los 4 generales que tuvo Alejandro el Magno se le pueden adjudicar estos calificativos o estas cosas que menciona la Biblia. Se engrandeció hasta el cielo. ¿Quién? El cuerno pequeño. Parte del ejército de las estrellas se echó por tierra. Las estrellas son los ángeles caídos. Que en Apocalipsis 12 se menciona que la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles caídos, Satanás o Lucifer, arrastró con él
en su rebelión final. Vamos uniendo precepto sobre precepto, línea sobre línea, versículo con versículo, bajo todos un contexto, y así es como podemos interpretar verdaderamente la Biblia. Y nos lleva tiempo para hacer esto, pero es maravillosa cuando llegamos a la final conclusión. Echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí, en todos los expositores de los libros de escatología que he leído, hermanos en Cristo, grandes hombres de Dios, algunos hace como 15, 20 años decían que este era Antíoco Epífanes, que fue un griego que se levanta para sitiar a Israel, hace una matazón tremenda, y una familia de judíos llamados los Macabeos se levantan contra Antíoco Epífanes y lo derrotan, y él quitó el sacrificio de los judíos. Entonces, en la Biblia puede haber una profecía con doble significado, un significado presente y otro significado futuro. Pero a Antíoco Epífanes no se le puede atribuir que él se engrandeció hasta el cielo, ni que echó a los ángeles del cielo, ni tampoco que se puso y se brincó en contra de Jesucristo. Eso solamente puede ser atribuido al anticristo, de acuerdo a Mateo 24 y al libro de Apocalipsis. Ahora, ¿de cuál de estas cuatro divisiones saldrá el anticristo? La Biblia nos muestra que el anticristo va a surgir y va a ser musulmán. El anticristo va a ser musulmán y va a surgir de la zona geográfica entre Siria e Irak. De Siria. Entre Siria e Irak surge el anticristo. ¿Por qué va a ser musulmán? La Biblia profetiza en Daniel 9, 24 al 27, la famosa 70 semana de Daniel. No vamos a meternos en detalles. Pero el versículo 27 nos muestra que el anticristo va a hacer un pacto por 7 años con la nación de Israel. Ahora, vamos a seguir esto. Imagínense al anticristo, que es un hombre que se enfrenta, vamos a ver, esto es una mesa, supongamos que yo soy el anticristo, y aquí está todo el gobierno de Israel. Me siento con ellos. ¿Qué poder va a tener el anticristo para sentarse con el gobierno de Israel? ¿Y qué circunstancias estará atravesando Israel para que le pida ayuda desesperada a este varón? Lo que nos habla que Israel va a debilitarse muchísimo ahora con los ataques que está teniendo, por lo cual recurrirán, Isaías 28, a hacer un pacto de la muerte con el anticristo. Muy bien, el anticristo se va a sentar con Israel y les va a decir, fíjense, les prometo que ninguna de las naciones árabes ni musulmanas los va a tocar. ¿Quién puede tener un poder para detener al mundo árabe y musulmán que no se acerquen a Israel? Un musulmán. Y de acuerdo a la teología del Islam, que está dividida en los suníes y en los chiitas, están esperando ellos a su Mesías, que se llama el Mahdi. El Mahdi. Y creen que a través de una guerra va a surgir este hombre. Y cuando venga el Mahdi, para el Islam, para ellos el Mesías, para nosotros es el anticristo. Entonces va a tener un poder tan grande el Mahdi, que es el único siendo musulmán, de decirles, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que el mundo islámico va a respetar a este hombre y el mundo árabe si este hombre no significa para ellos algo pero superior? Él es el hombre que están esperando, el Mesías. Y le está diciendo ahora, ¿verdad? Vamos a darles pues. Pero en el Islam hay un doble manejo de la verdad. Por ejemplo, cuando Yasser Arafat firmó el contrato de la supuesta paz con Yitzhak Rabin en la Casa Blanca con el presidente Clinton, le dijo Yasser Arafat a Yitzhak Rabin, te prometo que vamos a tener paz. Y cuando llegó al Medio Oriente les dijo, no es cierto, les mentí.
Porque dentro del Islam existe en el Corán el doble juego. Miénteles a los enemigos y dinos la verdad a nosotros. Por eso siempre cuando dicen queremos la paz, no es cierto que quieren la paz, quieren exterminar el Estado de Israel. Tenemos que comprender la religión y la forma de pensar para que entendamos el mundo cómo se encuentra. Entonces, este hombre, el Mahdi, se va a sentar con el gobierno de Israel, les va a prometer y a los 3 años y medio va a violar el pacto. Mateo 24, 15 al 21. Y cuando viole el pacto el anticristo o el Mahdi, viene la persecución contra los judíos. Les dice Cristo, huyan a los montes porque viene gran tribulación como nunca la ha habido en el mundo, que son los últimos 3 años de la tribulación. Entonces, esto es muy importante de que podamos entender y vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 17 para corroborar, porque Daniel profetiza 600 años antes que el apóstol Juan. Pasaron 600 años y aparece el apóstol Juan. Antes de morir, Dios le revela el Apocalipsis. Y en el capítulo 17 del Apocalipsis hay la visión de una mujer que se le llama Babilonia. Otra vez Babilonia. La primera ciudad que aparece en la Biblia en Génesis 10 es Babel, Babilonia. Y luego la Torre de Babel, la primera rebelión masiva, el primer intento del globalismo, Génesis 11, la Torre de Babel, donde por primera vez en la historia se junta masivamente los seres humanos para decirle a Dios, no te queremos, nosotros podemos levantar una religión y un nuevo gobierno sin que tú intervengas. La Torre de Babel, que se ha repetido a través de toda la historia y es en lo que hemos acabado en el siglo XXI. El director, no sé cuántos lo conozcan, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, judío, alemán, acaba de decir que somos dioses. Y tiene un consejero judío que se llama Noah Harari. Todo esto chéquenlo, googleenlo. Noah Harari con H. Y dice que Cristo no existe, que ellos van a formar con la tecnología y con la genética una super raza de seres humanos. ¿Cómo está terminando la humanidad? Creyendo que somos dioses, creyendo la mentira del Edén, recorrió toda la historia humana, seremos dioses, seremos dioses, seremos dioses, y todos los conquistadores, llámense los Césares romanos que se proclamaron dioses, Aníbal, Napoleón Bonaparte, José Stalin, Saddam Hussein, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, el que me mencionan ustedes, Alejandro el Magno, todos han tenido el mismo sueño. Puedo conquistar el mundo porque somos dioses. Impresionante, y llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis, donde se revela una mujer montada sobre una bestia. Todo lo estoy resumiendo para que puedan ustedes, con manzanitas, poder explicarlo, porque yo estoy consciente que muchos de ustedes no han estudiado profundamente estas profecías. Entonces menciona una bestia, llámale un toro, lo que tú quieras ponerle, ¿verdad? Hay una mujer montada sobre esta bestia. Esta bestia, la bestia, tiene 7 cabezas que representan los 7 imperios de la historia, con 10 cuernos, que es el último gobierno del anticristo. Y la mujer se le llama la gran ramera Babilonia. Confusión, porque la palabra Babel significa confusión. El hecho que esté montada sobre la bestia indica que en los primeros años del anticristo el sistema religioso va a dominarlo. Y a los 3 años y medio, más adelante, el anticristo se deshace de la mujer, versículo 18, que es una ciudad, y la quema. Y él se adjudica que él es el único Dios que tiene que adorar. Entonces, viene formándose ahorita en el mundo un sistema religioso y un gobierno mundial. Son los 2 objetivos de Satanás, desde la Torre de Babel. Unir a todas las religiones. Esto se llama el ecumenismo. Cuidado cuando ustedes oigan, porque está juntando, sobre todo Roma, está juntando
Esto inició con el Papa Juan Pablo II en la ciudad de Isis. En los 90 el Papa Juan Pablo II juntó a brujos, hechiceros, astrólogos, pastores, desde luego que eran de cabritos, no eran de ovejas, curas de la iglesia romana, de la iglesia ortodoxa rusa, oriental, etcétera, etcétera. A todos los líderes del mundo los juntó en Isis para decirles: juntémonos todos bajo el paraguas del Vaticano y oremos todos por la paz, porque todos creemos en el mismo Dios, que es una mentira. La ideología de los hindúes tienen miles de dioses. El Corán solamente es Alá, y tenemos las otras religiones, ¿verdad?, que no pueden ni siquiera decir que podemos compartir el mismo Dios, porque todos chocan continuamente. Yo tuve un debate hace muchos años con un hombre que se llamaba Nino Canún, en México. Fueron como 5 capítulos que grabé en la televisión, en Televicentro, con él, y estaba junto a mí un brujo, estaba un rabino, estaba uno de la iglesia ortodoxa, estaba uno de la iglesia mormona, eran como 4 o 5 líderes religiosos y yo con la Biblia. Y estábamos debatiendo los fantasmas. Que si, vean, ha de estar todavía ahí en el ¿cómo se llama?, en el archivo de Televicentro, los fantasmas, y Nino Canún era el entrevistador. Y en el segundo episodio grabamos 5 capítulos. Vio Nino Canún que siempre lleva la Biblia, y yo decía, la Biblia dice, ellos no tienen ningún libro. Yo decía, la Biblia dice, y me dice Canún en el segundo capítulo, en aquel tiempo no tenía yo doctorados, me dice: oiga, pastor, usted ya no puede traer la Biblia para el 3er capítulo. Le digo: ¿por qué? Y me pasó un video donde el brujo que estaba conmigo, cada vez que la abría, se le ponían los ojos blancos. Y ahí estaba, véanlo ustedes, yo no estoy mintiendo. Y comenzaba a sudar, así a sudar. Para no hacer el cuento tan largo, acabaron los 6 capítulos. Y entonces, resumí, les dije: todos ustedes, ¿verdad?, están hablando de sus líderes y de su metodología para poder encontrar a Dios, pero ¿de dónde sacaron ustedes esta sarta de inventos y esta sarta de cosas que son fantasiosas y que no tienen ningún apego a la verdad? Le dije: el libro del Mormón, o el libro del Islam, ve el Corán, o vea el Mahajarivana Sutta de Buda, o el Tripitaka, o de los Vedas, etcétera, etcétera. No hay un líder, les dije a todos, no hay un líder como Jesucristo. Les dije a cualquiera, díganme ustedes, atrévanse ahorita a decirme quién es su líder. Y los reto que me digan que hay un libro que supera la Biblia en conocimientos científicos, genéticos, antropológicos, paleontológicos, de medicina, de geografía, de historia, de lo que tú me menciones. Atrévanse y díganme y compárenme. Busca en las bibliotecas del mundo entero un libro semejante a la Biblia. Se quedaron callados. Dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así terminé. Pero este movimiento ecuménico va a ir desarrollándose más y más mientras más nos acerquemos, y se siguen reuniendo. Y ahorita, bueno, algún día cuando estábamos compartiendo en el Hotel Marisabel Sheraton en México, en los 90 prediqué sobre el aborto, y me llegó una carta del arzobispo de Washington diciéndome: oiga, señor Dusin, estamos de acuerdo nosotros, la iglesia romana, estamos compartiendo lo mismo, estamos en contra del aborto, quisiéramos que trabajáramos juntos. Me mandó una carta el arzobispo de Washington, y yo le contesté, consulté, estuvimos orando, mi esposa con otros pastores, y le contesté: le agradezco mucho, es verdad, estamos en contra, pero no podemos trabajar juntos, porque la Biblia dice: ¿podrán caminar 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós capítulo 2. Le dije: desgraciadamente la forma como ustedes dicen que ir al cielo es a través de la iglesia. La Biblia dice que es a través de Cristo. Entonces la iglesia no puede salvar a nadie. Roma no salva a nadie. Ustedes dicen que María es la madre de Dios. Si es madre de Dios, es diosa. Y fue madre de Jesucristo, hombre, pero no de Dios. Por el amor de Dios, le dije. Total, que era un movimiento que no caímos en la trampa, pero así lanzan por todos lados: no, estamos todos juntos, todas las religiones llevan a Dios. ¿De veras? ¿Todas las religiones llevan a Dios?
Si es verdad, Jesucristo ha sido el impostor y el psicópata y el mentiroso más grande de la historia, porque dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿crees lo que Jesús dijo o lo tomas como un lunático, psicópata, absurdo, que no tiene por qué seguírselo oyendo? Pero Él abrió sus brazos en una cruz y dio su vida por ti, por ti, por ti. Para que no creas sus palabras, sino lo que Él había vivido. Ahora que vemos rápidamente estas naciones, es importante comprender eso. ¿Por qué hay barro con hierro en la mezcla de estas naciones? Bueno, porque 5 son del Medio Oriente y 5 son del Occidente o de Europa. Entonces sabemos algo. Desde la presidencia del presidente Bush a principios del siglo XXI con las Torres Gemelas, el gobierno norteamericano trató de llevar la democracia al oriente, cosa que es imposible. Volver democracia en Irak, democracia en Irak. Se equivocaron por no conocer la religión y las costumbres de los orientales. Por ningún motivo son puras dictaduras, puros reyes. Y como en Irán, como en el Líbano el gobierno está pintado, es el grupo Hezbollah lo que está ahorita gobernando el Líbano, el grupo de las guerras revolucionarias, los ayatolás están gobernando Irán, el pueblo iraní es precioso, la gente de Irán es preciosa, son los gobiernos, el pueblo de Venezuela es precioso, el pueblo de los cubanos son lindos, en México también, el problema son nuestros gobiernos, por los que tenemos que orar. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, si van a juntarse el barro con el hierro, es porque el barro representa al Medio Oriente, la cultura, las tradiciones. Israel es la única nación democrática en el Medio Oriente, la única. Y la Corte Internacional lo acaban de acusar de genocida a Netanyahu. Es increíble. No acusaron ni a Maduro, no acusaron ni a Castro, no acusaron a los de Hamas, ni a los de Hezbollah, pero es él el genocida. Ahora, ¿por qué hay este odio? Decimos en México, odio jarocho, en contra de los judíos. ¿Por qué no en contra del Islam? ¿Por qué no en contra de otra religión o de los budistas o los hindúes? ¿Por qué? Simplemente porque Dios escoge a una nación para levantarla, que se llama Israel. Se pudo haber llamado México, se pudo haber llamado Italia, pero a Dios le dio la gana que se llamara Israel, porque la palabra Israel significa los que luchan conmigo. Es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Y este grupo de personas les dio Dios sus decretos, sus valores, sus códigos de moral, de conducta, sus patrones morales para que los llevaran al occidente y propagaran a través de la Torá y de la Biblia y de los mensajes y de Jesucristo y de todo eso. El mundo debería de conocer quién era el Dios verdadero. Por eso lo escogió Dios. Entonces, el diablo se da cuenta si existe, ¿verdad? Y se da cuenta que es el pueblo que está difundiendo desde hace miles de años todo el consejo de Dios en la Torá. Me voy contra ellos. Y ellos son el objeto, por eso son el antisemitismo que ha surgido. Y lo vimos hace poco en las mismas universidades de Estados Unidos. Ahora, ante toda esta situación, otra pregunta: ¿por qué perdieron los enemigos de la derecha las elecciones de Estados Unidos? Cuando todo apuntaba, George Soros, millones de dólares, los Obamas, todos los medios de comunicación, lo que ya hemos visto, ¿por qué perdieron realmente? Increíble que ante todos estos ataques hayan fracasado y perdieron terriblemente. ¿Por qué? Tengo varias respuestas. La primera, porque la cultura norteamericana, abran los ojos, si no se dieron cuenta, aquí en Estados Unidos se había convertido en una máquina para mutilar los órganos sexuales de los niños. En California, el gobernador de California ordenó hace 6 meses, si no sabían, que a los 12 años los niños de California perdían la potestad de sus padres y que a los 12 años podía el gobierno llegar a una escuela elementary school o una escuela primaria y agarrar a un niño de 12 años y llevárselo al gobierno
y meterlo a una escuela de transgénero. Y si los padres se oponían, orden de meterlos a la cárcel. Las mismas leyes en Canadá. Justin Trudeau, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Mutilar y cambiar la identidad y el género a los niños. Y se había convertido aquí en Estados Unidos esto, y ya nadie decía pío. ¿Por qué? Porque estaba saturado los medios de comunicación, y el que dijera pío como el tiempo de las vacunas, venían sanciones. Además, el gobierno anterior propagó e implantó la ideología de género. Legalizaron los deportes para que jugadores masculinos jugaran en competencias femeninas. ¿Se acuerdan ahora en los Juegos Olímpicos de Francia? Que se metió un transgénero y noqueó a una italiana. Pues claro, chico, puñetazos que le dio. ¿Qué mujer ni qué mujer? Es un hombre disfrazado de mujer. Ahora, como siempre que nos dicen nosotros, oye, pero ¿por qué no respetan esas cosas, por el amor de Dios? Si tú vienes y me dices que no eres hombre y tú te checas en la biometría hemática, en un examen de sangre, que tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Vamos a dejar la Biblia, vamos a dejar todo. Bíblicamente, una cosa es la teología y otra cosa es la ciencia genética y la biología. Tu biología, tu metabolismo es de un hombre y el tuyo tienes XX, eres mujer. Y de acuerdo a estos, en cada célula de los millones que tú tienes injertado por Dios un código genético que te dice, eres hombre. Y tú vienes y te mutilas o quieres cambiar de sexo, entonces va a haber una guerra porque en tu mente vas a chocar contra tu metabolismo. ¿Crees que con tu metabolismo vas a cambiar, te vas a convertir en una mujer? No es cierto, no es cierto, no es cierto. El 65% de los transgéneros se suicidan. Chécalo en la Academia de Psiquiatría de Los Ángeles. El 65% de los transgéneros en los últimos 5 años se han quitado la vida. Porque ya es un momento que ya no sabes, soy hombre o no soy mujer, porque tu cuerpo y tu metabolismo y tu biología te está diciendo, eres lo que naciste, lo que te hizo Dios. Y tu problema no es físico, es mental. Traes un tornillo suelto, un demonio que se te metió para decirte, no eres lo que Dios te creó, y ese demonio hay que sacarlo. Y esa gente llega a ese punto, ¿verdad? Y se quita la vida, ya no pueden resistir. Pues lo estaban promoviendo. Y se estaba anunciando también por el Partido Demócrata que el que tratara, escúchame esto, que en las iglesias cristianas los que tratáramos de cambiar a un homosexual íbamos a ser multados y nos quitaban el non-profit que tenemos para poder ejercer la palabra de Dios sin pagar impuestos. No tienes derecho, no dijo el gobierno, si un homosexual es mujer, déjalo. O sea, no ayuden a los enfermos. No ayuden a los pecadores. A eso estaba llegando la cultura norteamericana, que se ha expandido también por Sudamérica. También fracasaron porque se demostró que los verdaderos fascistas y nazis son los de la izquierda y no los de la derecha, porque la izquierda tomó escuelas y universidades, la industria del entretenimiento como Hollywood, la prensa, televisión, las redes sociales, el Google, Twitter, Facebook, gobierno, compañías farmacéuticas, todo estaba controlado por la izquierda, por el globalismo. Fue la izquierda y no la derecha la que bloqueó la libre expresión en este país, en los medios de comunicación, lo que solo había sucedido en gobiernos comunistas. Yo me acuerdo todavía cuando Trump gobernó antes de Biden, que dijo, este país no es socialista, ni el socialismo entrará. Y ahora acaba de declarar en una de sus últimas conferencias, hace como una semana, todos los que pongamos en el gobierno van a ser anticomunistas. Aquí el socialismo no tiene partida aquí en este país, porque no tiene nada. ¿Cómo podíamos imaginarnos que Estados Unidos fuera a caer en el comunismo? Lo crees en Venezuela, países pobres, en México, Guatemala, etc. Pero Estados Unidos comunista, por el amor de Dios, pues estaban a punto ya. Si no viene esta elección, se acaba Estados Unidos. Yo le dije, Señor, si viene esta elección y gana este movimiento de izquierda, oye, el globalismo, Padre, pues llévanos y ya no hay que, dinos,
Si ya no hay predicar, si vamos a estar encerrados, si no nos van a limitar, y no tenemos la gracia del gobierno, pues ven por nosotros ya. Pero dijo Dios, no, todavía tengo bastante pueblo que es mío, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero la historia se repite, escúchenme esto, es impresionante. En cuanto viene esto, no, ¿cómo es posible que Trump con cara de Rottweiler y esto y el otro, misógino, nazi, por aquí, por ahí esto y el otro? Es la historia de la humanidad. Cuando Dios envía al mundo al Mesías, lo crucifican. Cuando Dios envía a Moisés como líder, lo apedrean. Cuando Dios envía profetas para mostrar sus pecados, los encarcelan y los matan. Cuando inventan la teoría de la evolución, la aceptan como ciencia. Dios envía a Trump para que darle una vuelta a toda la agenda maligna que desarrollaron y el mundo comienza a atacarlo. Y lo que Dios ha designado en su misericordia y amor para traer un tiempo de respiro a esta nación y la humanidad, tal vez como la última oportunidad para el pueblo norteamericano, lo quieren crucificar. Dice en Juan 7, versículo 7, por eso me odia el mundo, dijo Jesús, porque yo les digo lo que es pecado. A ustedes no los aborrecen, a mí me aborrecen. Y cualquier hombre que levanta la bandera, ahorita como Milei en Argentina, como Bukele en El Salvador, como el presidente de Hungría, como el de Panamá, comienza la derecha a levantarse otra vez, vienen los ataques, las calumnias, la persecución, porque el mundo odia la verdad. El mundo odia la luz. Y tú y yo somos hijos de la luz, no somos de las tinieblas, y llegó la hora, porque para esta hora hemos nacido, para ser valientes. Yo no sé cuántos de ustedes seguirán a Jesús, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más. Bendito seas que nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, a una herencia inmarcesible, incorruptible, reservada para nosotros en los cielos, donde somos guardados en el mundo por tu poder mediante la fe, en la cual tendremos que ser probados para que, purificada nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en gloria y alabanza delante de Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto y en quien, creyendo, nos alegramos con un gran gozo inefable. Gracias, Señor, por el espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento y discernimiento espiritual que le das a tu pueblo, para que desarrollemos estos talentos, estos dones y crezcamos en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora, cualquiera de ustedes que ha venido y no tiene la seguridad, si yo te preguntara, si tú te murieras hoy en la noche, ¿estás 100% seguro de irte al cielo? Si tú no tienes esta certeza del 100%, necesitas a Jesucristo. Porque Él dijo, el que cree en mí y oye mi palabra, no vendrá a condenación, mas ha pasado de la vida a la luz, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Cualquiera que me escuche, dijo a Jesucristo, yo para esto he venido al mundo y he nacido, para dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad oyen mi voz, porque son mis ovejas, y mis ovejas me siguen, no oirán a la voz del falso profeta. Entrégale tu vida a Cristo en esta mañana si no tienes la seguridad del perdón de tus pecados. ¿Cómo lo puedo hacer?, me preguntarás. Simplemente dile, Señor, creo que en esa cruz abriste tus brazos y pagaste con tu sangre por todos mis pecados que he cometido en toda mi vida.
Creo que a los 3 días resucitaste entre los muertos, porque fuiste muerto, enterrado y crucificado para levantarte y darme la esperanza de la vida eterna. Señor Jesús, te pido en este instante tan hermoso para mi vida, ahora comprendo que no fue coincidencia que viniera a escuchar tu voz, a que entres a mi vida. Entra a mi vida, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero vivir más sin ti. Quiero rendirme a tus pies y pedirte que la corta vida que me has dado la pueda yo vivir para compartir este mensaje glorioso de que has resucitado para nuestra salvación. En tu nombre oramos. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.